Ustedes saben que a mí me gusta siempre, o la mayor cantidad de veces, encontrar algún corito, algún himno que tenga relación con el sermón, hermano. ¿Ah? Y busqué, hermano, toda la semana. Y la verdad es que el único que se me venía a la cabeza es uno que dice, escándalo, es un escándalo. No, el problema es que ya el sábado en la noche me di cuenta que no era un corito, hermano, no. Qué terrible, hermano. No encontré corito para este sermón, excepto ese de Rafael. Pero bueno, la escandalosa gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano, es un escándalo. Es un escándalo porque cuando uno da una mirada panorámica a toda la teología que tiene la Biblia, al mensaje que tiene la Biblia, uno puede ver cómo en la persona de Jesucristo se abre una puerta para entrar en el reino de Dios para todos. Para todo ser humano, sin importar su condición, sin importar sus errores, sin importar sus pecados, sin importar su condición, sin importar lo que haya pasado en la vida de un ser humano, en la comunidad del reino de Jesucristo, tiene cabida todo ser humano. Y eso es un escándalo. Es un escándalo porque incluso en la religión judía había discriminación, había segregación, había separación. La comunidad judía, por ejemplo, no aceptaba a los defectuosos. La religión judía no aceptaba a las personas extremadamente pobres. La religión judía no aceptaría jamás a un leproso. Ustedes saben que en Chile hubo lepra. Sí, hubo lepra y no fue tan distinto a lo que nos dice la Biblia, hermanos, porque la lepra en Chile incluso hizo que para finales de 1800 se hiciera de la isla de Pascua, la isla de Rapa Nui, el lugar donde se enviaban los leprosos. Recién en 1917, el Estado chileno tomó conciencia de lo que significaba la soledad, el abandono. Hermano, los leprosos en Chile eran enviados a un leprosario a la isla de Pascua, no a un hospital, ni siquiera a un sanatorio, a un leprosario, a un lugar donde estaban allí hasta morir, sin atención médica, sin nada, era solo para que no contagiara a las demás personas. Finales de 1917, 1920, se dicta la ley 3220 en la que se establece que en la isla de Rapa Nui haya un sanatorio de lepra. Es decir, recién allí, hermano, se comienza a preocupar por la atención médica de estas personas. Es tremendo porque esto se terminó recién en 1992, cuando ya quedaban solo 3 casos de leprosos en la isla de Pascua. Entonces,
Les cuento esto porque quisiera de alguna manera traerles a ustedes un acercamiento a la realidad de lo que significa padecer de lepra. De hecho, la palabra hebrea usada para la lepra es azote. Así se denomina en hebreo la enfermedad de la lepra. Azote de Dios, castigo de Dios. La lepra es espantosa. Es una enfermedad contagiosa que se apodera de la piel del ser humano, de los tejidos blandos, y comienza a corroerlos, a infectarlos a tal punto que se desgarran los tejidos y se caen. Entonces una persona que tiene lepra, primero podría no darse cuenta y podrían pasar hasta 5 años para que recién el bicho pueda actuar. Pero una vez que comienza a actuar, las mejillas se caen a pedazos, se generan llagas en todo el cuerpo, comienzan a podrirse, a tal punto que incluso los tejidos más blandos, los cartílagos como la nariz, las orejas, el borde de los ojos, los labios, son comidos por este bicho y se caen a pedazos. Entonces se desfigura la persona, huele mal, está condenado. En la religión judía, un leproso era certificado por el sacerdote. El sacerdote de turno en Israel certificaba cuando alguien tenía lepra y le anunciaba a todo el pueblo que esa persona de ahí en adelante nunca más podría vivir dentro del campamento, dentro del pueblo de Israel. Pero era peor aún, lo declaraba inmundo, es decir, no santo, no sagrado. O sea, tener lepra, hermanos, en tiempos de Jesús, no solo era una condena física y emocional por tener una enfermedad tan grave, sino que además tenía la carga de que era declarado ante todos los pobladores del país como una persona condenada espiritualmente, un inmundo. Yo quisiera invitarles esta mañana, por favor, a que vayan al libro de Lucas, Evangelio según Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. ¿Lo tienen? Verso 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano.
Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo que volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, gracias por tu palabra. Como siempre, Señor, cada domingo te pedimos que tu palabra haga vida en nosotros. Que tu palabra pueda ministrarnos, hablarnos, Señor, bendecirnos, llamar nuestra atención, provocarnos, Señor, provocarnos a una decisión en nuestra vida. Provocarnos, Señor, a una comprensión más profunda, más certera, más clara de lo que ha ocurrido con nosotros cuando fuimos alcanzados por tu gracia. Bendice, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El relato, hermanos, es relativamente simple. 10 leprosos se encuentran con Jesús. Jesús va camino a Jerusalén y ha decidido transitar entre unos pueblos que están en el límite de la región de Samaria. De los 10 leprosos que dice el relato que fueron limpiados, uno de ellos era samaritano. Y entonces aquí es donde comienza el relato de Lucas, la intención de Lucas. Como he explicado en otras oportunidades, los evangelistas, los que escribieron los evangelios, cada uno tenía una intención distinta. Mateo intenta escribir a los judíos, hablar acerca de que Jesús es rey. Marcos le habla a los romanos y por eso tiene un evangelio tan dinámico, tan corto, tan rápido. Jesús nace y luego muere en la cruz. Lucas tiene un evangelio que busca reivindicar, destacar de alguna manera lo escandaloso de Jesucristo. Lucas en su evangelio, lo que él busca al escribir su evangelio es justamente anotar, destacar todos aquellos episodios que muestran lo escandaloso de la gracia de Dios, es decir, todas aquellas cosas en las que Jesús ha sido un transgresor, un revolucionario, una persona que va más allá de los límites permitidos. Y esta es la intención justamente de Lucas al hablarnos en este pasaje. Todo el pasaje está centrado justamente en esta región, en este personaje y en su enfermedad. Lo primero que podríamos destacar, hermanos, de este pasaje es que Lucas no usa la palabra sanar. Si nosotros miramos allí, verso 14, dice, cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron cazarizo. Esa es la palabra que usa Lucas. La cazarizo no es una palabra que diga sanidad. Cazarizo es una palabra que significa ser puros. Dice que cuando los 10 vinieron y le dijeron a Jesús que los ayudara, dice Lucas, Jesús les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban, fueron puros. ¿Cuál es el sentido de esto, de esta palabra y de este relato?
que Jesús no está tan interesado en sanarlos del cuerpo. Jesús va más allá de la apariencia. Jesús va más allá de lo que podría significar el dolor de una enfermedad. Jesús quiere que esas personas vuelvan a pertenecer a sus círculos familiares, vuelvan donde sus seres queridos, vuelvan a sus hogares, vuelvan a su familia, vuelvan a sentirse socialmente cómodos, socialmente tranquilos. Lo que Jesús está haciendo es que estas 10 personas vuelvan a tener cabida dentro de la religión de la época. Eso es uno de los aspectos maravillosos, hermanos, de este pasaje. Disculpen, ¿no? Entonces, mientras iban, fueron puros. ¿A dónde los mandó Jesús? A que se mostraran al sacerdote. ¿Por qué razón? Porque Levíticos capítulo 13 y capítulo 14, el libro de Levítico, el antiguo libro de la ley de Moisés, ordenaba que así como el sacerdote declaraba impuro a un leproso, si es que el leproso fuera a sanar, tenía que venir de vuelta a mostrarse ante el sacerdote, y el sacerdote hacía todo un ritual, ¿cierto? Con un par de avecillas, en las cuales la avecilla la lavaba en un lavatorio, le echaba a volar y lo purificaba con un hisopo, lo lavaba al leproso y luego lo declaraba ante el pueblo como alguien aceptable, alguien que volvía a incorporarse al pueblo de Dios. Jesús no está violando la ley. Jesús está cumpliendo con lo que ordenaba la ley, con lo que ordenaba Levíticos 13 y 14. Que estos inmundos, estos leprosos, tal como mandaba la ley, pudieran ir al sacerdote, mostrarse delante del sacerdote para que fueran declarados puros. Uno de ellos, el samaritano, se dio cuenta que había sido sanado. Mire, el relato dice que mientras iban, todavía no llegaban donde el sacerdote, pero mientras iban al templo, cierto, a mostrar de que algo había pasado con ellos, dice que uno de ellos se dio cuenta que aiomai, esa es la palabra griega para sanar, que había sido sanado, que su piel, que sus tejidos, que sus orejas, su nariz, que probablemente ya estaba destruida, sus ojos habían sido recuperados, estaba sano. Y entonces dice el relato que él volvió para dar gracias a Dios y se tiró rostro en tierra a los pies de Jesús para agradecer porque él lo había sanado. Luego, este relato tiene una pregunta de Jesús que en realidad es obvia, hermano. Era Jesús el que lo había mandado a que se fueran donde el sacerdote. Y ahora pregunta, oye, ¿y no fueron 10 los sanados? ¿Dónde están los otros 9? Bueno, los había mandado donde el sacerdote. Y aquí comienza el tema de Lucas. Aquí comienza lo interesante de este evangelio. Jesús, el transgresor. Jesús, el escandaloso. Jesús, el revolucionario. Jesús, el que va más allá de los límites. Primero, se detuvo para hablar con los leprosos. Eso estaba prohibido.
La ley de Moisés prohibía estrictamente que alguien le dirigiera la palabra a los leprosos porque era una enfermedad considerada castigo de Dios. Por lo tanto, nadie debía juntarse con ellos de ninguna manera. Ya habían sido segregados, separados, discriminados, apartados, condenados familiarmente, porque habían sido sacados de su casa, de su seno familiar, habían sido condenados socialmente y habían sido condenados espiritualmente, porque no tenían cabida en el pueblo santo. Pero ahora Jesús se detiene para hablar con los inmundos. Hermanos amados en el Señor, si hay algo que en este tiempo necesitan las comunidades cristianas es comprender que la gracia del reino de Dios está más allá de los límites morales, de los límites sociales, de los límites religiosos que los seres humanos puedan colocar. En Jesús, todo ser humano tiene cabida. En Jesucristo, sin importar la condición de una persona, todos pueden venir para hablar con Él. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Por eso la iglesia, hermano, no debe enfatizar sus normas. La iglesia no debe enfatizar su discurso moral. La iglesia no debe estar preocupada de la cuestión moral, porque Jesús está más allá de los límites de la moralidad del hombre. En Jesús hay una comunidad de seres humanos, hombres y mujeres, llenos de defectos, llenos de imperfecciones. Cuando encontramos la gracia del Señor, éramos una podrida llaga, a lo mejor con una buena apariencia, pero como dijo el profeta, podrido de la cabeza a la planta de los pies. Pero Él se detuvo para hablar con nosotros. Él se detuvo para tener misericordia. Aleluya. Lo segundo, y tremendamente transgresor, es haberlos limpiado, haberlos sanado. Quiero pedir, hay un celular que está sonando. Muchas gracias. Mire, lo segundo que es tremendamente transgresor, Jesús los purifica. Catartismo. No se queda en sanarlos. Jesús le da un golpe, hermano, a la religión judía de ese tiempo. Vayan, muéstrense al sacerdote. Imagínense. Y Lucas usa la palabra, dice, y entonces yendo fueron puros, santos, perfeccionados, moralmente, espiritualmente, socialmente, familiarmente. Jesús los hizo perfectos. Aleluya. Imagínense el impacto, hermano, para la religión. O sea, Jesús está, hermano, pasando más allá de los límites de una religión del Estado. La religión judía, hermanos, en tiempos de Jesús, era una religión extremadamente radical. Incluso si alguien transgredía los límites de la religión judía, podía ser condenado a muerte, como de hecho ocurrió con Jesús. Jesús toma el lugar, no del sacerdote, hermano. Toma el lugar como Dios, el lugar que le corresponde. Y los hace puros, los hace aceptos,
los hace parte del pueblo, parte de la comunidad santa de Dios. Eso era ir más allá de cualquier límite de la religión de esa época. Pero no solo eso. Jesús recibe de vuelta a un samaritano. Y eso ya es tremendamente escandaloso. Porque los samaritanos, hermano, a partir de la invasión de Siria sobre el reino del norte en Israel, por allá por el 500 y tanto, 480 y tanto, las 10 tribus del reino del norte fueron deshechas y fueron mezcladas con gentiles. Por lo tanto, en toda la región del reino del norte, con su capital en Samaria, ya no quedaban judíos puros, quedaban solamente personas llamadas los inmundos, los perros. Así le llamaban los del reino del sur a la gente del norte. Los perros, los inmundos, los segregados, los que estaban fuera. Sobre todo los de la región de la capital de Samaria, ¿cierto? Esa gente no se hablaba con los judíos. Lo mismo ocurre en el Evangelio de Juan cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. ¿Cómo tú, siendo judío, me puedes hablar a mí que soy samaritana? Lo mismo ocurre aquí. La persona que había vuelto para dar gracia era un samaritano. ¿Y qué es un samaritano? Un perro, un inmundo, un desgraciado de la vida. Una persona que no tiene nada, que no tiene religión, no tiene sacerdote, no tiene culto, no tiene a Dios. Y más encima era un leproso. Pero ahora Jesús lo ha acogido. Ahora Jesús lo ha recibido. Ahora Jesús lo está destacando. A quien un judío jamás hubiese dirigido una palabra, ahora Jesús está demostrando que es un hombre agradecido de Dios. Quisiera esta mañana hacer algunas aplicaciones prácticas de este pasaje, hermano. Lo primero que quisiera destacar esta mañana es de que la gracia del Evangelio de Jesucristo es un escándalo, porque no discrimina. ¿Me oyó? La gracia del Evangelio de Jesucristo es un escándalo porque no discrimina. En Jesucristo, hermano, no hay rechazo para nadie. En Jesucristo no hay puertas cerradas para nadie. En Jesucristo, hermano, no hay esa escala moral que tenemos los hombres para decir, eso está feo, ¿ah? No, esas faldas son muy cortas. No, parece que este muchacho es un poco raro. En Jesucristo no hay eso, hermano. En Jesucristo todos los seres humanos tienen cabida. Todos pueden venir a Él para recibir su perdón. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. La gracia del Evangelio es un escándalo porque va más allá de las reglas religiosas. ¿A cuánta gente, hermano, hemos perdido en nuestras iglesias por reglas religiosas? Que el pelo, que la pintura, que la falda, que el pantalón, que el corte de pelo que se hizo el muchacho, que, mire, viene con gorro a la iglesia. Hermano, claro, mi hermana levanta la mano allá también. Bueno, y la pastora aquí, imagínense con ese turbante casi turco. Hermano, es que en Cristo eso no importa. Es que a Cristo no le interesa si usted se pinta o no se pinta, hermano. Es que no deberíamos como iglesia andar preocupados, hermano, de esas cosas.
Una verdadera comunidad cristiana es aquella que ha comprendido que Jesucristo está más allá de los límites morales, sociales incluso. ¿Qué importa cómo se viste? ¿Qué importa cómo se peina? Lo que importa es que encuentre a Jesucristo y sea salvo por Él. Gloria al nombre del Señor. Una comunidad cristiana debe aprenderlo. Gloria a Dios. Lo tercero y último que quisiera destacar como una aplicación práctica de este pasaje es que el Evangelio es un escándalo, porque supera incluso nuestras expectativas. El Evangelio es un escándalo, hermano. La gracia de Dios es escandalosa porque supera incluso nuestras expectativas. Él puede salvar, Él puede llamar, Él puede tocar, Él puede perdonar, incluso aquellos que nosotros pensamos que no es posible. Por eso es que esta mañana, hermano, debemos reforzar nuestro concepto de lo que significa una iglesia. Una iglesia es una comunidad de creyentes. Una iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que han venido para buscar refugio en la persona de Jesucristo. No es una agrupación de gente perfecta. No es una agrupación moral. Por ahí durante muchos años, hermano, circuló el error de decir que la iglesia era el último refugio moral de la sociedad. Hermano, qué locura es esa. La iglesia es el último refugio para los que hemos sido inmorales, para los que hemos sido imperfectos, para los que hemos sido decadentes, para los que hemos traído en nuestra vida la lepra del pecado. La comunidad de creyentes es el lugar donde encuentran refugio aquellos que no tienen refugio en esta sociedad. Aquellos que no teníamos cabida en medio de una sociedad que se siente perfecta. Aquellos que no teníamos refugio por tener en nosotros, hermano, el mal olor del pecado que habíamos cometido. Pero en Él recibimos perdón. En Él fuimos purificados. Y por eso ahora somos parte de esta comunidad. El Señor bendiga su palabra en nuestro corazón. Quisiera invitarles a orar por esta palabra. Amén. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana.